La presentación del filme El estado de las cosas hace su inicio gloriosa y grandiosamente. En tu infinito, mis montañas recortadas. Me doy cuenta que es un momento tan hermoso como complicado y riesgoso. Y entonces requiere mucha, pero mucha habilidad para no cometer errores. Este es un momento histórico porque todos los bolivianos estamos en una encrucijada que tiene que tener claramente solución. Bolivia es una de las sociedades más sociodiversas que hay en este planeta. Creo que Bolivia está viviendo una de las situaciones más ricas desde la perspectiva de la historia universal. Si analizamos la historia boliviana, vamos a ver que es la lucha de una nación por encontrarse a sí misma, la lucha de una nación por realizarse plenamente. Está surgiendo un país que definitivamente tiene una importancia a efectos de tratar de experimentar con democracias modernas. Porque Bolivia se ha convertido por sus propias contradicciones, por su propio contenido, por su herencia indígena, se ha convertido en un país que puede proponer una alternativa al capitalismo, a la modernidad occidental y al colonialismo. Es un cambio global. Definitivamente esto va a afectar a todo el planeta. Parece ser que los Andes, especialmente la región que hoy ocupa nuestro país, va a ser el epicentro de este cambio. Nosotros sabíamos que un día vamos a volver, que vamos a retornar a nuestro camino. Nosotros tenemos nuestro camino, tenemos nuestro taqui, decimos en Aymara, tenemos nuestro yan, decimos en quechua, y tenemos nuestro tape, decimos en guaraní. En toda América Latina de una violación, pero bueno, de esa violación hemos salido nosotros. Esta historia en realidad recién empieza. Creo que lo que ocurrió en 1825 fue simplemente el traspaso del poder de los españoles a los criollos, pero con una mentalidad de la misma manera conservadora y sobre todo desintegrada. Y lo primero que hicieron los criollos al apoderarse de un nuevo Estado era repetir las viejas estructuras coloniales. Las oligarquías nunca han apostado por una nación grande, siempre han apostado por republiquetas del tamaño de su imaginación y del tamaño de sus feudos y de sus minas. Hasta el 52 simplemente habían dos categorías de seres humanos, los bolivianos y los indios. Y los indios no eran bolivianos, eran subciudadanos, subhumanos incluso. Después del 52 hay una ciudadanía de segunda clase. Si en algo se puede juzgar a la revolución del 52 es que no fue capaz de generar bolivianos. Entre los años
1930 y 1970, el núcleo articulador de lo popular, de lo nacional, fue el movimiento obrero. Para mí el inicio de este proceso es 1974, la masacre de Tolate, Pisani y Melgar. Ese es el momento en el que el Estado del 52 dispara sobre el último aliado de la sociedad civil popular, sobre el sector campesino. Ha empezado pues primero buscando la unidad del movimiento campesino. En ese entonces, por ejemplo, las federaciones, habían dos federaciones, una que respondía realmente a las 20 provincias y otra que respondía a la parte al poder, al Estado, ¿no? En ese momento también se vivía desde los años 70 con la dictadura, empezando de Banzer, pasando por Matuix Bush y terminado con García Meza. No solamente es mi padre Genaro Flores Santos como autor, sino que es un conjunto de personas que han logrado la recuperación de la democracia. Han sido los movimientos sociales indígenas que, reivindicando una historia, un pasado y una identidad, han puesto sobre el tapete de discusión las injusticias. Desde las décadas de los 70, 1978 concretamente para citarlo, empiezan los pueblos indígenas de la región a reflexionar profundamente sobre los destinos nuestros. Veníamos hablando sobre el cambio, sobre el sistema, y tal vez en aquel entonces no hemos podido poner esta asamblea, ¿no? La asamblea constituyente. Y luego de eso han visto que en democracia, al querer ir, hemos dicho que con democracia de repente íbamos a resolver nuestros problemas, nuestras preocupaciones, pero resulta que no. Otro problema terrible es, en mi criterio, la práctica federalista que durante 20 años en la democracia que hemos tenido en Bolivia ha sido asumida como algo normal. Apuesta felizmente por la democracia. Creo que es una historia de 6 años. Comienza en la Guerra del Agua y aproximadamente tiene su trayectoria hasta mayo y junio del 2005. Esto se ha expresado desde 2 puntos de vista. En el occidente de Bolivia, con el fortalecimiento de las organizaciones sociales, muchas de ellas de raíz sindical. En el oriente y el sur de Bolivia, con el fortalecimiento también de organizaciones de la sociedad civil articuladas alrededor del movimiento cívico departamental. Entonces estamos asistiendo desde septiembre de 2000 a la crisis múltiple de la República. Una crisis económica, una crisis política, una crisis sociocultural, una crisis del Estado, una crisis de la democracia formal. Se están aboliendo mentalidades, prejuicios que antes impedían que el indígena vote por el indígena, que el obrero vote por el obrero, porque votaban por los doctorcitos. El primer cambio de mentalidades se va a ver en las elecciones del 2002. Eso explicaba yo en el trópico de Cochabamba, y la gente aceptó ejecutar la línea de la Federación de Mineros del año 46 de participar en las elecciones con sus propios sindicatos, bajo un instrumento político, pero donde se dieron los candidatos a las propias asambleas generales. Y ahí fue que reaccionamos el año 2002, organizamos la marcha nacional en defensa de los recursos naturales y la asamblea constituyente. El movimiento social no se había unificado todavía, no había logrado su unificación. Era fuerte porque se movilizaban de manera simultánea y la simultaneidad les permitía fortalecerse entre unos y otros.
y bueno, eso impactó a nivel nacional e internacionalmente, que los pueblos indígenas del oriente, y en coordinación también con los hermanos de Codamac, los Ayllus del norte de Potosí, de Oruro, de Chuquisaca,